Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a resolver un ejemplo referente al tema del método de balance por tanteo. El presente ejemplo dice lo siguiente: balancear la siguiente ecuación química. Carbonato ácido de lantano LaHCO3 que reacciona con ácido sulfúrico H2SO4 para producir sulfato de lantano La2SO4 agua H2O y dióxido de carbono CO2. Para determinar si podemos utilizar el método de balance por tanteo, debemos conocer los números de oxidación de los átomos de los elementos que participan en esta reacción química. Para ello debemos recordar las reglas para asignar números de oxidación, las cuales fueron vistas en el video tutorial sobre nomenclatura química inorgánica. En la presente lección vamos a considerar algunas de esas reglas vistas, y la primera de ellas es que si hay presencia de hidrógeno, recordemos que este presenta número de oxidación de +1 en todos los compuestos, a no ser que se encuentre formando un hidruro metálico. Pero vemos que el hidrógeno no forma, en este caso, hidruros metálicos. Hace parte de sales ácidas, ácidos ternarios y del agua. Entonces el hidrógeno en todos estos compuestos presenta número de oxidación de +1. Y el oxígeno presenta número de oxidación de -2 en la mayoría de los compuestos, en casi todos, excepto en aquellos donde forma peróxidos y superóxidos, pero podemos observar que no tenemos ese tipo de compuestos. Por tanto, el oxígeno en todos los compuestos presentes presenta número de oxidación de -2. Entonces asignamos dicho valor a todos los compuestos, o a todas las moléculas más bien, que presentan oxígeno, en este caso todas. En el caso del lantano, que es el único metal presente, al consultar en la tabla periódica encontramos que este presenta número de oxidación de +3, pese a que se encuentra entre los elementos de transición, solo presenta este número de oxidación, lo cual nos facilita enormemente la determinación de los números de oxidación para el caso de los otros átomos. En forma específica para el carbono y el azufre, los cuales son no metales que presentan varios números de oxidación. Entonces, en el carbonato ácido del lantano, solo nos falta conocer el número de oxidación del carbono. Consultando la tabla periódica podemos encontrar que el carbono presenta tres números de oxidación posibles: +4, -4 y +2. Vamos a consultar qué número de oxidación presenta el carbono en esta molécula. Para ello vamos a utilizar el método algebraico, en el cual vamos a multiplicar el número de oxidación o carga de cada uno de estos átomos por su respectiva cantidad en la molécula, y vamos a igualar la suma de estos productos al valor de 0, ya que vamos a considerar que la molécula es neutra, es decir, que la suma de cargas positivas y negativas es igual a 0. Tenemos entonces el lantano con carga de +3 o número de oxidación de +3 por un átomo de lantano. Y ahora sumamos la carga del hidrógeno, que es 1 más 1, por el subíndice interno del hidrógeno, que es 1, por el subíndice externo, que es 3. Ese subíndice externo afecta tanto al hidrógeno como al carbono y al oxígeno. Y ahora consideremos el valor desconocido del número de oxidación del carbono, el cual vamos a indicar con una X, que es entonces nuestra incógnita. Y este número de oxidación desconocido X del carbono lo multiplicamos por el subíndice interno del carbono, que es 1, por el subíndice externo, que es 3. Y ahora sumamos el producto que se obtiene al multiplicar el número de oxidación del oxígeno, que es -2, por el subíndice interno, que es 3, por el subíndice externo, que es 3, e igualamos a 0. Resolvemos entonces la expresión obtenida y tenemos 3 por una 3, más 1 por una 1 por 3, 3, más x por una x por 3, 3x, y tenemos -2 por 3, que es -6, y -6 por 3, -18. Igualamos a 0. Sumamos los términos independientes: 3 más 3, 6, 6 menos 18,
nos da el valor de menos 12. Entonces tenemos 3x menos 12 igual a 0. Y despejamos la variable x, lo cual es igual a 12 dividido 3, que nos da entonces x igual a más 4. O sea que el carbono en el carbonato ácido de lantano está trabajando con un número de oxidación de más 4. Y lo indicamos entonces en la fórmula del compuesto. Ahora determinemos el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. También podemos utilizar el método algebraico, por lo cual multiplicamos la carga de un átomo de hidrógeno por el número de hidrógenos, que son 2, luego tenemos más 1 por 2, más el número de oxidación del azufre, que es desconocido en este compuesto. Lo indicamos con una X, el cual multiplica la cantidad de átomos de azufre, que es 1, por lo cual escribimos X por 1, más número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por el número de átomos de oxígenos, que es 4. E igualamos a 0 por ser una molécula neutra. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos más 1 por 2, que es igual a más 2, más x por una x, y tenemos menos 2 por 4, que es menos 8. Igualamos a 0 y despejamos la variable x, primero sumando los términos independientes. Escribimos x y tenemos 2 menos 8, que es menos 6. Igualamos a 0 y despejando la variable x tenemos x igual a más 6. Por tanto, el azufre presenta número de oxidación de más 6 en el ácido sulfúrico y lo escribimos en la fórmula de esta molécula. Ahora solo nos falta conocer el número de oxidación del azufre en el sulfato de lantano y del carbono en el dióxido de carbono. Determinemos el número de oxidación del azufre en el sulfato de lantano. Multiplicamos entonces la carga de un átomo de lantano, que es 3, por el número de átomos de lantano, que es 2, y ahora sumamos el valor desconocido del número de oxidación del azufre, que es x, por el subíndice interno del azufre, el cual no aparece indicado, pero sabemos que es 1, entonces x por 1, y ahora multiplicamos esto por el subíndice externo, que es 3. Cuando no aparece un número debajo del símbolo químico de un elemento, pero el símbolo químico aparece, se debe inferir que ese subíndice es 1. Y ahora sumamos el número de oxidación del azufre, que es menos 2, que multiplica el subíndice interno, que es 4, y que multiplica el subíndice externo, que es 3. Los subíndices interno y externo siempre se multiplican cuando nos referimos a cantidades de átomos, entre paréntesis, e igualamos esta expresión a 0. Resolvemos la operación indicada y tenemos 3 por 2, 6, más 6, más x por una x, x por 3, 3x, y ahora tenemos menos 2 por 4, que es menos 8, y menos 8 por 3, que es menos 24, e igualamos a 0 esta expresión. Sumamos ahora los términos independientes, 6 menos 24, lo cual es igual a menos 18. Tenemos entonces 3x menos 18. E igualamos a 0. Despejando la variable x, vamos a obtener lo siguiente, que x va a ser igual a más 18, porque el 18 que se encuentra negativo al lado izquierdo pasa como positivo al lado derecho, dividido 3, que está multiplicando a la x, y al pasarla del lado izquierdo al lado derecho pasa a dividir. Y por último tenemos x igual a más 6, porque 18 dividido 3 es igual a 6. Por tanto, el azufre no ha cambiado su número de oxidación cuando pasa de reactivos a productos. El azufre en el sulfato de lantano presenta número de oxidación de más 6. Ahora determinemos el número de oxidación del carbono. Y si encontramos que su número de oxidación no cambia, quiere decir que podemos utilizar el método de balance por tanteo. Utilicemos también el método algebraico. Indiquemos con una X el número de oxidación del carbono, que es desconocido.
y multiplicamos esta variable por 1, ya que hay un átomo de carbono, y ahora sumamos el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por el número de átomos de oxígenos, que es 2, e igualamos a 0 porque la molécula es neutra. Resolvemos esta expresión y tenemos x por una x, y ahora menos 2 por 2, que es menos 4. Igualamos a 0 y despejamos la variable x, que es entonces igual a más 4. Por tanto, el carbono en la molécula de CO2 también presenta número de oxidación de más 4. Luego no hay cambio en los números de oxidación, y eso quiere decir que podemos utilizar el método de tanteo para balancear esta ecuación química. Efectuemos entonces el balance por el método de tanteo. Para aplicar el método de balance por tanteo, no necesitamos conocer los números de oxidación. Ya hemos visto que los números de oxidación de los átomos de los elementos cuando pasan de reactivos a productos no cambian. Por tanto, los hemos eliminado ya que no los necesitamos. Lo que sí necesitamos es efectuar un conteo de los átomos tanto en reactivos como en productos. Para ello elaboramos una sencilla tabla en donde la primera columna nos indica el tipo de átomos presentes en la reacción. En la segunda columna vamos a colocar la cantidad de estos átomos en los reactivos y en la tercera columna la cantidad de estos átomos en los productos. Contamos entonces cuántos átomos de lantano hay en los reactivos y encontramos que hay 1. Y en los productos hay 2 átomos de lantano. De carbono tenemos 3 átomos de carbono en el carbonato ácido de lantano y un átomo de carbono en el dióxido de carbono. Átomos de azufre, hay un átomo de azufre en el ácido sulfúrico y en el sulfato de lantano hay 3. Hidrógenos, tenemos 3 hidrógenos en el carbonato ácido de lantano y 2 hidrógenos en el ácido sulfúrico, por tanto tenemos 5 hidrógenos en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tenemos 2 hidrógenos que hay en una molécula de agua. Y ahora contamos los oxígenos. Tenemos en el carbonato ácido de lantano el subíndice interno del oxígeno, que es 3, y el subíndice externo del oxígeno, que es 3. Estos subíndices se multiplican y nos dan 3 por 3, 9 oxígenos, que aporta entonces el carbonato ácido de lantano, y tenemos 4 oxígenos que aporta el ácido sulfúrico. Por tanto tenemos 13 átomos de oxígeno, porque 9 más 4 nos da el valor de 13. Y en el lado de los productos tenemos el subíndice interno del oxígeno en el sulfato de lantano, que es 4, multiplicado por el subíndice externo, que es 3, nos da 12 átomos de oxígeno, que aporta entonces el sulfato de lantano. Un átomo de oxígeno que aporta esta molécula de agua y 2 átomos de oxígeno que aporta la molécula de CO2. Sumamos estos valores y tenemos 12 más 1 más 2, lo cual nos da el valor de 15 oxígenos. Tenemos entonces 15 oxígenos en el lado de los productos. Luego de contabilizar la cantidad de átomos en reactivos y en productos, empezamos el balance por tanteo. Primero balanceando metales. Solo hay un metal en esta reacción y es el lantano. Como podemos ver en la tabla que hemos elaborado, hay menos átomos de lantano en reactivos que en productos. Por tanto, necesitamos asignar un coeficiente en el lado de los reactivos, de modo que se igualen la cantidad de átomos de lantano tanto en reactivos como en productos. Para ello entonces asignamos un coeficiente de 2 a la fórmula del carbonato ácido de lantano, con lo cual contabilizamos ahora los átomos de lantano en los reactivos, que son entonces 2, y por tanto tenemos así los átomos de lantano balanceados, porque ya nos quedan 2 átomos de lantano en reactivos y 2 en productos. Y ahora contabilizamos la cantidad de átomos de carbono, que en los reactivos ahora es de 6. Tenemos 2 por el subíndice externo de el carbono, que es 3, lo cual nos da el valor de 6. El azufre no ha cambiado su cantidad, ya que no hemos balanceado
la molécula de ácido sulfúrico y los hidrógenos sí cambian en su cantidad, ya que tenemos 2 por 3, que es el subíndice externo del hidrógeno, lo cual nos da el valor de 6 hidrógenos, y sumamos los 2 hidrógenos del ácido sulfúrico. Por tanto tenemos 6 más 2 igual a 8 hidrógenos. Y actualizamos entonces la tabla. Y ahora contabilizamos la cantidad de átomos de oxígeno. Observemos que tenemos 3 por 3, 9 oxígenos provenientes del carbonato ácido de lantano, pero ahora tenemos que multiplicar estos 9 oxígenos por 2, ya que el coeficiente ha cambiado, lo cual nos da el valor de 18 oxígenos. Y sumamos los 4 oxígenos que hay presentes en el ácido sulfúrico. Tenemos entonces 4 oxígenos y 18 más 4 es igual a 22 oxígenos. Y actualizamos entonces la tabla para el balance que se ha obtenido hasta el momento. Vamos ahora al paso número 2, balancear no metales. En el presente caso tenemos dos no metales, que son el carbono y el azufre. Empecemos balanceando el carbono. Podemos ver que hay un átomo de carbono en los productos y 6 en los reactivos. Necesitamos entonces un coeficiente que iguale las cantidades de átomos de carbono tanto en reactivos como en productos. En este caso necesitamos 6 átomos de carbono en los productos. Por tanto, colocamos el coeficiente de 6 delante de la fórmula de la molécula de CO2 y actualizamos ahora la tabla para el carbono y el oxígeno en el lado de los productos. Ahora en el lado de los productos tenemos 6 átomos de carbono, por tanto el carbono queda balanceado, y oxígenos ahora tenemos por el lado del sulfato de lantano 4 átomos de oxígeno por 3, que es el subíndice externo, lo cual nos da el valor de 12 oxígenos, y sumamos el oxígeno de la molécula de agua y ahora tenemos 6 por 2, 12 átomos de oxígeno en la molécula de CO2. Eso nos da entonces el valor de 25 átomos de oxígeno o 25 oxígenos en el lado de los productos. Y vamos a actualizar entonces la tabla que estamos desarrollando. Hemos balanceado el carbono, debemos balancear en ese mismo punto el azufre, que es el otro no metal distinto al hidrógeno y al oxígeno. Para balancear el azufre, observamos que hay menos átomos de azufre en los reactivos que en los productos. Tenemos 3 átomos de azufre en los productos y por tanto necesitamos 3 átomos de azufre en los reactivos. Y eso lo logramos asignando un coeficiente de 3 delante de la molécula de ácido sulfúrico. Entonces colocamos 3H2SO4. De esta forma tenemos que actualizar la tabla y observamos que ya no tenemos 1 sino 3 átomos de azufre, los cuales quedan balanceados. Pero cambia ahora la cantidad de hidrógenos, los cuales deben ser recalculados. Tenemos entonces de la molécula de carbonato ácido de lantano 2 por 3 hidrógenos igual a 6 hidrógenos, que sumamos a los 3 por 2 hidrógenos de la molécula de ácido sulfúrico. Y es así como sumamos 6 átomos de hidrógeno en la molécula de carbonato ácido de lantano con 6 átomos de hidrógeno en la molécula de ácido sulfúrico, lo cual nos da el valor de 12 hidrógenos. Actualizamos entonces la tabla y decimos ahora que no tenemos 8 sino 12 átomos de hidrógeno. Y ahora vamos a contabilizar los oxígenos, o más bien a recontabilizar los oxígenos en el lado de los reactivos. En el caso de los oxígenos tenemos 3 oxígenos por 3, es decir, multiplicamos los subíndices interno y externo del oxígeno en la molécula de carbonato ácido de lantano y ahora multiplicamos por el coeficiente que es 2. Entonces tenemos 3 por 3, 9 y 2 por 9, 18 oxígenos contenidos en la molécula de carbonato ácido de lantano en 2 moles de esta molécula. Y ahora contabilizamos la cantidad de átomos de oxígeno en el ácido sulfúrico, que se obtiene al multiplicar 4 oxígenos
que tiene una molécula de ácido sulfúrico por 3, que es el coeficiente, lo cual nos da el valor de 12 oxígenos. Sumamos entonces 18 oxígenos con 12 oxígenos, lo cual nos da el valor de 30 oxígenos. Entonces tenemos 30 oxígenos en el lado de los reactivos luego de balancear el azufre. Y lo vamos a indicar en nuestra tabla donde estamos contabilizando la cantidad de átomos. E indicamos que el oxígeno ahora tiene 30. Vamos al siguiente paso, que es balancear hidrógenos. Para balancear los hidrógenos podemos observar que hay menos átomos de hidrógeno en los productos. Tenemos en los productos 2 hidrógenos y en los reactivos 12. Podemos observar que necesitamos un coeficiente de 6 para la molécula de agua, porque de esta forma tenemos 6 por 2, 12 hidrógenos en el lado de los productos. Y de esta forma estaríamos balanceando el hidrógeno, que queda entonces balanceado. Y como hemos balanceado hidrógenos en la molécula de agua, tenemos que contabilizar ahora los oxígenos. Para ello debemos hacer un reconteo. Contemos los oxígenos del sulfato de lantano, multiplicando entonces los subíndices interno y externo. Tenemos 4 oxígenos por 3, lo cual nos da 12 oxígenos. La molécula de agua nos aporta 6 oxígenos y la molécula de CO2 nos aporta 12 oxígenos. Si sumamos estos valores, 12 más 6 es igual a 18 y 18 más 2 es igual a 30 oxígenos, con lo que queda balanceado también el oxígeno, y vamos a indicar este valor en la tabla, con lo que quedan balanceados todos los átomos. Y tenemos entonces que la ecuación química obtenida es la respuesta al presente ejercicio sobre balance por tanteo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.